Yo empiezo a estudiar artes en la Universidad Nacional, en Bogotá, y ahí tengo como unos compañeros increíbles, Paula Costa, que es una gran fotógrafa, unos profesores muy buenos como José Hernán Aguilar, Trixia Lina. eh, por el otro lado hay una carrera de cine que está pues allá paralela a la de artes, de la cual también uno podía como tomar algunas materias, pero hay un antecedente muy específico que es que mi mamá es artista y mi mamá es pintora y todo ese, digamos, entorno en el que yo crecí, que era un poco raro, o sea, que creo que en el colegio nos decían la familia Monster, o sea, ese entorno me dio como, no sé, ciertos ímpetus para ser artista y además de eso, y algo que se relaciona con lo que estoy haciendo ahora, es que mis papás tenían en la casa como un pequeño casino que funcionaba los fines de semana para mis tíos, para los amigos de ellos. Entonces, ya cuando yo entro a la Universidad Nacional, entro como con eso, como con todas esas inquietudes. Estaba lo plástico y el dibujo, pues por mi mamá, o sea, por mi mamá y de eso, digamos, aprendí una cantidad, pero también yo fui como la primera generación en Colombia a tener televisión a color. Entonces eso me influyó muchísimo, o sea, era una mezcla de las dos cosas, entonces me empecé a interesar por el audiovisual, pero también por las formas audiovisuales populares, o sea, de cultura de masas, y cómo eso influye como en la gente, y una mezcla de esas dos cosas es lo que yo trabajo un poco en la Universidad Nacional, y después heredo eso eh, para la carrera que continué acá en Bellas Artes, en Cali, donde conocí a Wilson Díaz, a Juan Mejía, que fueron mis profesores, y ahí con Wilson pues formamos Elena Producciones. Entonces, eh, todo eso como que se recogió en toda la práctica que yo condensé ya después con ellos. Creo que la animación es una mezcla también como del dibujo que yo ya tenía de mi mamá y de la pintura con el audiovisual. Pasó que al terminar la carrera, o sea, al terminar Bellas Artes aquí en Cali, porque yo pasé de la Nacional a terminar acá en Cali, con Andrés Sandoval tuvimos un estudio de edición y animación, uno de los primeros estudios de animación y edición aquí en Cali, para poder sobrevivir, o sea, para poder sobrevivir siendo artistas, pues para poder comer y también porque yo sostengo a mis papás, entonces es una responsabilidad y no me podía dar el lujo digamos, de vivir de una herencia ni nada de eso, como muchos artistas en Bogotá pues hacen. Entonces, digamos, esa práctica de ese estudio, que era con fines comerciales, los cuales como dejé después totalmente, me dio como un principio para trabajar en la animación que en el trabajo artístico venía velada, o sea, venía como escondida. Después empecé a trabajar con archivos históricos, como a mirar cómo la historia estaba escrita, esa historia que la escribieron los vencedores y no los vencidos. Entonces también era un proceso de animación de archivo, o sea, de volver a la vida como digamos, esos archivos o ese material que yo pensaba que debía vivir. Y la animación allí empezó a ser como, o estar más presente. Ahora, que lo que estoy presentando ahorita, en lugar a dudas, es totalmente animación. Eh, y llegué después de todos esos pasos, o sea, después de todo ese recorrido. A ver, Stream, como los trabajos de los últimos 7 años míos, es producto de una narrativa que creamos en un juego de roles con varias personas. Específicamente, este fue en el barco, en una expedición a las Islas Solomón, de Thyssen-Bornemisza, de la Academia de Thyssen-Bornemisza, que se llama TVA 21, y en el barco con los diferentes artistas que estaban allí,
organicé yo un juego de roles, y de esa narrativa que se creó ahí del juego de roles, es como un Dungeons and Dragons o como pues cualquier juego de roles, porque además siempre me interesa como las narrativas de la cultura de masas, o sea, cómo funcionan y cómo se pueden trabajar también como con cierta distancia. Entonces de eso sale el guión, digámoslo así, que después es traducido en animación y es musicalizado también y colorizado y todo esto, escondiendo un poco también la identidad de los que participaron, que ese es un poco el objetivo también de las animaciones.